Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. Continuando con nuestro estudio del Antiguo Testamento, llegamos al libro de Éxodo una vez más. Habiendo puesto ya el libro en su perspectiva histórica, me gustaría llegar en esta ocasión al corazón del libro en muchas maneras. En el libro de Éxodo se destacan varias cosas. Por ejemplo, podemos notar al pueblo de Dios, el pueblo de Dios que se ha desarrollado en una nación única a través de la cual Dios va a llegar al mundo. Otra cosa en la que debemos fijarnos mientras estamos en el libro de Éxodo es el problema, el gran problema que el pueblo de Dios tiene, el problema de la esclavitud. Esta gente está en Egipto y ha llegado a ser tal multitud que son una amenaza para Faraón y éste los ha esclavizado. Este amargo cautiverio, el extremo, cruel y duro trabajo que esta gente ha sido obligada a pasar, es el problema que tiene que ser resuelto en el libro de Éxodo. La palabra Éxodo significa salida, de manera que el mensaje del libro de Éxodo es realmente ¿cuál es la salida de esta esclavitud? Esta esclavitud es, primero que todo, un cautiverio literal y la historia de la liberación de ese cautiverio es uno de los grandes milagros de la Biblia. Es una historia real, es historia. Entre 2 y 3 millones de personas fueron liberadas de la esclavitud. Como esto sucede, y lo que implica, es el mensaje emocionante de este libro de Éxodo. Además de ser historia, el libro de Éxodo es alegórico. Contiene una bella verdad alegórica para ser aplicada a nuestras vidas devocionales. La aplicación es la siguiente: nosotros también somos esclavos. Nosotros no hacemos lo que queremos hacer. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y si estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no lo que queremos hacer, entonces no somos libres. Ahora, si no somos libres, por supuesto, somos esclavos. Y necesitamos una solución también. Necesitamos liberación de nuestra esclavitud. La palabra salvación, con la cual estamos ya tan familiarizados, realmente significa la misma cosa, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando usted encuentra la palabra salvación o la palabra liberación, está ante la misma palabra. Hay un verdadero sentido en el cual salvación es liberación del pecado, no solo del castigo presente y futuro, sino del poder del pecado. Cuando el apóstol Juan dedicó el último libro de la Biblia, Apocalipsis, a Jesús, lo hizo con estas palabras: Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes. En la versión Reina Valera dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Pero la mayoría de las versiones recientes traducen librado de nuestros pecados, porque es lo que literalmente significa la palabra. Así que la salvación implica el amor de Dios que viene a nuestras vidas, dándose usted cuenta de que Dios tanto le amó que dio a su único Hijo, y cuando usted entiende el amor de Dios, cómo se aplica a usted y a su salvación, no solo será salvado de su pecado, en el sentido de que es librado del castigo de su pecado futuro o aún presente, sino que es librado también del poder del pecado. Ahora, esta liberación del poder del pecado o de la esclavitud del pecado es el mensaje devocional por medio de la aplicación del libro de Éxodo. La tercera cosa en la que debemos fijarnos es en lo que llamamos el profeta.
porque en el libro de Éxodo no solo se tiene la historia de la gente y su problema, sino que tenemos también al profeta, el profeta Moisés. Cuando consideramos a los hombres de Dios en la Escritura, francamente creo que este hombre sobresale por sobre todos ellos. Creo, sin ninguna reserva, que Moisés es el más grande hombre de Dios en la Escritura. Y usted puede apreciar esa grandeza de Moisés si piensa en su contribución a la obra de Dios. Abraham engendró al pueblo de Dios, y como hemos dicho antes, Jacob les puso nombre, y José los salvó. Pero Moisés, piensen lo que Moisés hizo por el pueblo de Dios, y lo hace mayormente en el libro de Éxodo. Primeramente, Moisés le dio a este pueblo esclavo lo que los esclavos más anhelan: libertad. La mayoría de nosotros no sabe lo que es ser esclavo o no ser libre. Hay mucha gente en prisión que no sabe lo que es ser libre. Y cuando una persona no es libre, hay una cosa que quiere más que ninguna otra. Aquello que le consume, que le posee, es el deseo de ser libre. Ahora Moisés le dio a estos esclavos lo que realmente ellos anhelaban más que cualquier otra cosa: libertad. Luego Moisés les dio lo que la gente emancipada necesita más, lo que muchos de nuestros países del tercer mundo que se han emancipado recientemente necesitan. Dios dio a esta gente recién emancipada gobierno y leyes a través de Moisés. En el dominio espiritual, Moisés le dio al pueblo de Dios dos cosas que son invalorables. Le dio la palabra de Dios y les dio la adoración. Piense en esto un minuto. Los primeros 5 libros de la Biblia son llamados los libros de la ley. Yo creo que a Moisés se le dieron los primeros 5 libros de la Biblia en el monte Sinaí. Él fue allá varias veces y en respuesta a su oración y ayuno, Dios le dio Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay cerca de 500 leyes en esos 5 libros de la Biblia. Hay mucha historia, pero hay tanta ley en esos 5 libros que se hace referencia a ellos como la ley de Dios o la ley de Moisés o la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo vivir. El hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra de Dios. Este es el propósito inicial de esa ley. Estos primeros libros son la piedra angular de la Biblia, porque nos dan la palabra pura de Dios. Esta es la palabra que los profetas predican. Esta es la palabra que en los libros históricos ellos obedecen a veces y a veces desobedecen. Así que son ejemplo y son advertencias para usted y para mí acerca de quién hizo el mundo de acuerdo al apóstol Pablo. La palabra de Dios, la palabra pura de Dios, está en estos primeros 5 libros de la Biblia y estos vinieron a través de Moisés. De modo que si consideramos la contribución de Moisés que hizo al pueblo de Dios, podríamos decir que él le dio al pueblo de Dios la palabra de Dios. ¿Qué contribución mayor podría alguien hacerle al pueblo de Dios que darle a ellos la palabra pura de Dios? Y entonces Moisés les dio adoración. La tercera porción del libro de Éxodo se lee como un libro de especificaciones. Cuando la gente lee la Biblia, les va muy bien en el libro de Génesis, especialmente los estudios de los personajes son tan interesantes. Y luego está el drama del Éxodo, la liberación de Egipto, y hasta allí van bastante bien. Pero cuando llegan a la tercera parte del libro y comienza a aparecer un libro de especificaciones, es como si un arquitecto le mostrara un libro de especificaciones a un laico en ese campo de arquitectura. Y entonces, cuando la persona entra al libro de Levítico, se rinden. Simplemente no pueden continuar cuando llegan al libro de Levítico. ¿Por qué abandonamos cuando llegamos a la tercera parte de Éxodo y al libro de Levítico? Porque no entendemos que Dios le dio a Moisés una revelación cuando le dio su palabra pura. Dios quiso mostrarle a Moisés cómo él podía ser alcanzado, un Dios santo, por un pueblo pecador, para salvación, para dirección o simplemente para comunicación. En el libro de Éxodo, Dios nos muestra cómo Él nos salva de las ataduras y la tiranía del pecado.
Pero en esta tercera parte, Él nos muestra uno de los principales propósitos de esa salvación: adorarle. Dios quiere conocernos y quiere que le conozcamos. Él nos invita a venir y tener una relación con Él. Ahora, necesitamos ser instruidos en la adoración. No sabemos cómo adorar. Los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos no sabían cómo orar. Muchas personas no saben cómo orar, no saben cómo adorar. Las formas de adoración que tenemos en nuestras iglesias hoy, especialmente las iglesias que llamamos litúrgicas, donde el ministro le da la espalda a la gente y su rostro está hacia el altar por cierto tiempo, estas iglesias y las sinagogas en la religión judía tienen sus raíces en términos de adoración, en esta pequeña tienda de adoración que Dios le pidió a Moisés que construyera allá en el libro de Éxodo. Esta tienda se puede estudiar con más detalles en el libro de Levítico. Ahora, si lo viera, pensaría que se parece a un pequeño circo. Tal vez no le impresionaría mucho. Tenía mucho colorido. Todo en esa pequeña tienda de adoración tenía un gran significado y es una gran figura de Jesucristo, como veremos cuando lleguemos y estudiemos esta tienda más de cerca. Todo esto nos muestra la tremenda contribución que Moisés hizo al pueblo de Dios, ya que nos dio la palabra de Dios, nos enseñó cómo vivir y nos dio la adoración. Moisés nos mostró cómo se adora, así que su contribución es realmente grande. Ahora, me gustaría que miráramos la vida de Moisés en este sentido. De nuevo, el gran problema del libro de Éxodo es el problema de la esclavitud y su solución es la liberación. ¿Cómo va esta gente a ser liberada de la esclavitud que está experimentando en Egipto? Bueno, necesitan un libertador. Si la gente va a ser liberada, pues necesitan un libertador. Y así, cuando Dios llama a Moisés, lo llama para ser ese libertador. Si usted estudia la vida de Moisés como el libertador del pueblo de Dios en el libro de Éxodo, llega a ser muy interesante, porque otra vez, por aplicación, tal como el libro de Éxodo es una grandísima ilustración de la liberación y salvación, la vida de Moisés es una gran ilustración de cómo ser un gran libertador. Una vez que usted mismo ha sido liberado del poder del pecado, esa es tal vez la más grande experiencia de su vida. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.